Estamos aquí en Foco Político con Carlos del Pozo a través del Canal 3 Ahora TV. Este domingo por la tarde nosotros vamos a ver cómo anda la fuerza del pueblo y sobre todo cómo anda a nivel de la captación de personas que no le interesa vincularse a los partidos políticos. Por eso vamos a conversar con la doctora Elisa Guzmán, presidenta del Movimiento República Fuerte con Leonel. Doctora, buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, estamos muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno. Doctora, háblenos un poco de República Fuerte con Leonel. Este nombre, ¿a qué obedece? ¿A una estrategia? ¿Cuál es el interés y la intención de esta agrupación? Bueno, el Movimiento República Fuerte nace de un grupo de ciudadanos que vimos que el país no anda por buen rumbo. Entendimos que los servicios se estaban deteriorando, asuntos que ya estaban prácticamente resueltos o en vías de resolución estaban volviendo hacia atrás, y por eso decidimos, un grupo de profesionales, mayormente médicos, formar este grupo. El nombre de República Fuerte obedece a que entendemos que necesitamos una república con fuerza y lo relacionamos con la salud. Pertenecemos a una plataforma que se llama Convergencia Ciudadana. Pero usted es miembro de la Fuerza del Pueblo. Sí, pasé a ser miembro de la Fuerza del Pueblo en junio del año pasado. Junio del año pasado. ¿Y dónde estaba? ¿En qué agrupación política estaba usted antes, doctora? Anteriormente estaba en el PRM, precisamente. En un partido en el poder, usted se va a un partido que está en la oposición. ¿Y a qué se debe este cambio, doctora? Sí, lo que pasa es que yo creo en el bien común. Y como yo creo en el bien común, en el bienestar común, entendí que no todos estábamos bien. Entonces, por eso decidí no seguir apoyando lo que yo veo que está mal. ¿Qué usted ve, doctora, que esté mal? Porque me crea un poco de inquietud el hecho de que raras veces se da que una persona que está en un partido que está en el poder, donde ha hecho posiblemente campaña y ha trabajado políticamente para lograr esa meta, entonces ya el partido está en el poder, decide abandonar la organización. ¿Qué es lo que usted ve mal, doctora? Empecé a notar deterioro en todos los servicios públicos. Dígase, por ejemplo, algo que me afectó a mí directamente, el tema de la luz. O sea, no se está afectando a todos. La luz ya no se iba, ya eran 24 horas en la mayoría de los sectores. Entonces vemos un retroceso donde ahora vemos largos apagones a todos los niveles. Aparte de eso, para sacar un contrato, largos tiempos de espera, o sea, todo hacia atrás. En el sector salud, que es donde yo me manejo, vemos un deterioro algo silencioso, pero tenemos un deterioro, tenemos déficit en los hospitales, tenemos carencia de profesionales de la salud, las personas quejándose de que no hay especialistas en los centros de salud y médicos entonces desempleados, porque eso es lo que no se entiende. ¿Cómo puede haber déficit de profesionales de la salud en los hospitales y médicos desempleados que desean un nombramiento y no lo pueden conseguir? ¿No pudiera deberse eso, doctora, a un exceso precisamente de médicos que salen egresados de las universidades, aunque el país no tenga esa gran demanda? ¿No pudiera ser eso también? Es que precisamente ese es el detalle, que hay un contraste. No puede haber un exceso de médicos si hay un déficit a nivel hospitalario. Entonces, no hay concordancia. ¿Y por qué usted cree que se produce ese desbalance entonces? Bueno, ese desbalance pienso que se produce a que se está politizando la salud. Se está politizando la salud, porque cuando yo voy a solicitar un nombramiento al Servicio Nacional de Salud o algún hospital X, a mí no me nombran porque yo no conozco a fulano de tal, porque yo no conozco a Perencejo, porque yo no tengo una carta de sultanejo. O sea, que ya no es por el mérito. Ya no es por el mérito ni por la preparación. ¿Y a partir de cuándo comenzó eso, doctora? Bueno, yo vengo notando ese mayor déficit
del 2024 para acá. Quizás estuvo oculto por la pandemia, porque no estábamos pendientes tanto a que si faltaba o que si no faltaba un insumo tal cual, estábamos preocupados por sobrevivir. Entonces, la pandemia ocultó muchas cosas que nosotros quizá no vimos de antemano y que ya cuando viene a estabilizarse las cosas se empiezan a notar. La gestión del doctor Mario Lama duró prácticamente 5 años al frente del Servicio Nacional de Salud. Me sorprende escuchar esto porque todo lo que yo veía, sobre todo en los medios de comunicación, era halago a esa gestión. Veía también una política de inauguraciones y de remozamiento de hospitales y entendía que todo estaba fluyendo bien. Realmente usted que está dentro del sistema, ¿cuáles son aquellas cosas que usted entiende que debieron funcionar mejor? Para no decir que estaban mal, sino que debieron funcionar mejor. Bueno, todavía existen muchas carencias a nivel de los insumos dentro de los hospitales. El tema de la infraestructura, bueno, de hecho han habido algunos escándalos por ahí de que si se caen los techos, que si esto, que si aquello. El tema de infraestructura sí es importante, pero tú no haces nada con una casa bonita vacía. Entonces tú necesitas insumos, tú necesitas personal que atienda a esos pacientes, porque los pacientes no van a ir a sentarse dentro de la infraestructura sin recibir el servicio. Entonces eso va en detrimento de la calidad. No tener los insumos adecuados para que el profesional de la salud pueda realizar su trabajo y no tener la cantidad de profesionales de la salud que exige la demanda de la población de un sector X en donde se encuentre un hospital. ¿En qué demarcación usted activa políticamente, doctora? En Pedro Brand mayormente, aunque nuestro movimiento se maneja a nivel nacional. Tenemos presencia en las 3 regiones y en aproximadamente 12 provincias. ¿Y cuántos miembros tiene su movimiento, doctora, para tener una presencia territorial tan marcada? Bueno, ahora mismo en crecimiento somos algunos 500, por decir un número. No es un número exacto, pero por ahí vamos. Y muchas personas se nos acercan todos los días con el mismo grito. ¿Con las mismas quejas? Con la misma queja. Y políticamente entonces el cambio, ¿por qué del PRM a la Fuerza del Pueblo? A la Fuerza del Pueblo... o apoyar a Leonel Fernández más bien. Exactamente. Decidí por un análisis que yo misma me hice. Yo vengo del PRD. Anteriormente, o sea, yo soy hija de políticos, mi madre fue política, mi madre perteneció al PRD. Entonces, por eso yo vengo vinculada directamente al PRM. No por una convicción propia que yo había analizado. Luego que empiezo a ver las cosas y a sentir la inestabilidad económica que se está viviendo, o por lo menos que la mayoría estamos viviendo en este gobierno, es que yo empiezo a analizar. Pero cuando estaba el doctor Leonel Fernández, por ejemplo, yo me gradué de medicina y a mí nadie me preguntó que de qué partido yo era, que a quién yo conocía o que si yo tenía una carta del partido. Yo hice pasantía, yo fui nombrada como médico general en el hospital de Herrera, en el Marcelino Vélez, y a mí nadie me preguntó de qué partido político yo era. A mí vieron mi currículum, me hicieron una entrevista, vieron mi capacidad y por mi capacidad a mí me nombraron. Entonces, esas fueron las cosas que me motivaron a apoyar la candidatura del doctor Leonel Fernández, porque yo veo que hay un equilibrio. Hay un equilibrio donde no se politizan las cosas que no se deben politizar, como es la salud. Entonces, entendí que con el doctor Leonel Fernández podemos tener un equilibrio y aparte de eso, estabilidad económica. Porque para poner un ejemplo de algo que está pasando actualmente, que se puede comparar perfectamente. En el 2008 hubo la crisis de petróleo que yo recuerde más grande a nivel mundial. Y sin embargo,
el doctor Leonel Fernández pudo mantener un equilibrio y una estabilidad de la economía a pesar de la situación. Entonces aquí ahora tenemos una situación que ni siquiera ha llegado el precio del crudo a los niveles que llegó en el 2008 y ya nos, por decirlo vulgarmente, nos metieron 10 pesos a los combustibles y eso dispara todo. Bueno, doctora, tenemos que hacer un contacto de publicidad. Ya regresamos en esta conversación que estamos sosteniendo con usted aquí en Foco Político. Ustedes, por favor, sigan con nosotros, no se vayan. Continuamos aquí en Foco Político con Carlos del Pozo. Estamos conversando con la doctora Elisa Guzmán. Ella es presidenta del movimiento República Fuerte con Leonel Fernández. Doctora, de cara a los procesos políticos, ya nosotros estamos iniciando la Semana Santa, la Semana Mayor. Yo quisiera aprovechar y preguntarle a usted si en estos días de asueto, si su movimiento estará presente en las calles, conquistando almas para su organización y sus aspiraciones políticas, o si usted va a brindar algún servicio a la comunidad desde su plataforma. Sí, de hecho estamos preparando algunas actividades, las tradicionales habichuelas con dulce. Tenemos pensado hacer algo ahí bonito con la población. También tenemos pensado desde el punto de vista de la salud, organizar algunos kits para proporcionarles kits de primeros auxilios, porque como a algunos les gusta irse a vacacionar y esas cosas, es importante cuidar la salud. El foco de atención de esos servicios asistenciales que ustedes piensan brindar, ¿dónde van a ser? Porque usted dijo que tiene presencia en más de 12 provincias. Entonces, ¿van a estar en las 12 provincias o van a estar concentrados aquí en el Distrito Nacional o van a estar en Santo Domingo Oeste? Vamos a estar concentrados aquí en el Distrito Nacional, por las zonas cercanas al peaje. Ok, ¿a partir de qué día van a estar ahí y las horas? A partir del jueves en la tarde. Ok. Doctora, ¿cómo anda la salud? Aprovecho su profesión para preguntarle, ¿cómo andan las atenciones de salud en Pedro Brán y esa zona de Santo Domingo Oeste? ¿Qué hace falta de acuerdo a la experiencia que usted vive en ese día a día? Allá, en cuanto al tema de salud, hacen falta muchas cosas. Los centros de salud que tenemos no dan abasto con respecto a la población. Por ejemplo, tenemos 2 hospitales que podrían decirse de segundo y tercer nivel, que son el Hospital Vinicio Calventi y el Hospital Rodolfo de la Cruz Lora, donde el Hospital Rodolfo de la Cruz Lora entiendo que está siendo subutilizado, porque por la ubicación debería tener más auge, debería ser... ¿Dónde está ubicado ese, doctora? Está justo en el kilómetro 28 de la autopista Duarte, prácticamente en la entrada, en la intersección entre el Cibao y la capital, o sea, la autopista Duarte, que es lamentablemente conocida por el alto índice de accidentes de tránsito y demás. Entonces, ese hospital debería ser un hospital traumatológico por su ubicación, un hospital de tercer nivel. Y apenas tenemos servicios de segundo nivel. Aparte de eso, tenemos deficiencias en los centros de primer nivel. Tenemos pocos para la población que manejamos. Y aparte de eso, los centros de primer nivel prácticamente están siendo abandonados a lo que son los médicos pasantes. Es decir, que ya no tenemos médicos especialistas en esos centros. Apenas un 5% de los centros de primer nivel a nivel del país tienen un médico familiar, que es quien debería ser el responsable de los centros de primer nivel. ¿Y cómo anda la atención primaria en esas comunidades? Precisamente muy deficiente. Entonces, eso hace que se sature el siguiente nivel, que son los hospitales. ¿Qué ha imposibilitado que se pueda llevar a cabo la atención primaria, de acuerdo desde su perspectiva?
Porque no hay capacidad resolutiva. Si tú no tienes un especialista en medicina familiar que trate los casos no complicados para que estos no lleguen al hospital, entonces todos van a ir a buscar un especialista. Entonces, quien debería referir a un segundo o tercer nivel debería ser el médico familiar, ya con el paciente previamente evaluado, porque es que los médicos pasantes son médicos todavía en formación, son médicos que necesitan una orientación de un especialista para que los guíe a darle una buena atención al paciente. ¿Y qué tipo de orientación están ofreciendo entonces esos médicos pasantes? ¿Qué tipo de atención están brindando? Atención de medicina general básica, o sea, prácticamente, que te digo, una gripe, una herida, Sí. pero un médico pasante no está en la capacidad de manejar adecuadamente un paciente hipertenso, un paciente diabético, un paciente con una patología circulatoria, para poder definir cuándo pasarlo al siguiente nivel. Doctora, la pregunta del foco político de la tarde. ¿Cree usted que Leonel Fernández tendrá la posibilidad de derrotar a dos partidos políticos de cara a las elecciones del 2028? Cuando le hablo de dos partidos políticos es porque se ve un poco lejos que pueda llegar a un acuerdo, una alianza con el PLD, su antigua casa, y porque el PRM hasta ahora en las encuestas dice que está en primer lugar. Entonces, ¿usted cree que él podrá vencer a dos partidos para ser presidente de la República? Yo entiendo que sí, porque todos los días estamos sumando voluntades. O sea, cada día salen nuevas noticias de que un dirigente de una zona se juramentó con la fuerza del pueblo, un dirigente de otra zona. Entonces yo entiendo que la gente está despertando y está entendiendo que la verdadera estabilidad la tuvimos con Leonel Fernández y que la podemos volver a tener. Doctora, falta mucho para las elecciones y el PRM demostró en las pasadas elecciones que tiene capacidad de arrastre a la última hora. ¿Usted cree que con tantas ambulancias que se pueden activar, motoconcho para el día de dos partidos de oposición divididos le van a ganar al gobierno, doctora? El PRM lo hizo en el 2020. Le ganó a un partido de con gobierno. La ayuda de Leonel, con la ayuda de Leonel, doctora, no le ganó solo, porque Luis Abinader no le ganaba. Si el PLD no se divide, no hay posibilidad de que el PRM hubiese cruzado. Entonces yo ahora veo el escenario que dos partidos de la oposición, cada uno por su lado, y un gobierno que tiene interés en permanecer en el poder, se le puede dificultar la cosa. Entiendo que la oposición debería unificarse, Sí. Eso es muy importante para tener una victoria prácticamente segura, pero entiendo que vamos por buen camino. Bueno, pues gracias a la doctora Elisa Guzmán por estar con nosotros. Vamos a continuar aquí con Foco Político, nos queda todavía mucho más contenido.